Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Los temas que en general yo he planteado tienen que ver con cuatro cuestiones y aquí trato de resumir. Por un lado, la violencia, las violencias que son de distinta naturaleza, los problemas que dicen relación con la administración de justicia, el acceso a la justicia, la vulnerabilidad de distintas comunidades y los problemas procesales y los retardos procesales. En primer término, uno tiene que señalar que el tema de las violencias hoy día preocupa a cada una de nuestras sociedades. Y por lo tanto, uno de los grandes desafíos que a mi juicio tiene la Comisión es precisamente buscar esos puntos en común para asegurar que no haya una incompatibilidad entre las medidas que adoptan los estados, por ejemplo, con los estándares internacionales. Porque hoy día caminamos sobre un péndulo sobre formas de pensar de que los estados no pueden adoptar medidas o bien aquellas medidas que van a llevar claramente a la vulneración de derechos. Y en el tema de violencia, recordar que uno de los grupos que también está altamente afectado por la violencia va a ser las mujeres, pero también los grupos de la diversidad, los colectivos de la diversidad sexual. Esto nos lleva al punto de la administración de justicia. Muchos de los problemas que están y que luego llegan ante la Comisión van a ser con que no logran los países poder resolver internamente las violaciones a los derechos humanos. Es importantísimo trabajar con los órganos de la administración de justicia, los ministerios públicos, los jueces. Y esto nos lleva a que muchas veces a través de los temas de acuerdos amistosos solamente trabajamos con los ejecutivos, pero el diálogo tiene que ser con los otros poderes del Estado. Y un punto, digamos, nada más que un pie de página respecto de esto. También uno debe recordar que si bien las soluciones amistosas son extremadamente importantes, ellas se adoptan fundamentalmente con los ejecutivos, sin mayor diálogo entre los distintos poderes del Estado. Entonces, cuando hay una discrepancia entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, a veces es muy difícil poder avanzar. También quiero decir que el tema de la desigualdad es más bien estructural en nuestro continente y en el Caribe, y eso hace mucho más difícil los problemas que tienen que ver con la violencia. Para los jóvenes a veces es mucho más fácil traficar que poder tener un empleo que les dé una vida digna. Por lo tanto, es importante trabajar los temas de pobreza y la desigualdad. Y sobre los problemas, digamos, que enfrenta la Comisión, claramente es el retardo procesal, pero el retardo procesal también se obligan los estados, porque son parte también del problema. Uno tiene que mirar con cautela las soluciones amistosas, como yo señalé, y tiene que pensarlo desde la idea que tengan algún tipo de bien, que efectivamente sean capaces de ser implementadas, que haya indicadores sobre cumplimiento en gradualidad. Y la priorización, muchas veces de los casos, es decir, si hay medidas cautelares, uno debe pensar que esos casos deberían tener una tramitación más rápida, y también por los temas apropiados, los temas que requieren de una intervención urgente de parte de la Comisión. Los temas que se plantean como desafíos son realmente múltiples. Me parece que una de las cuestiones de mucha relevancia que ya toqué en la respuesta anterior tiene que ver con los aparatos de administración de justicia y la independencia judicial. A mí me parece que una de las formas en que la Comisión puede llevar a cabo un trabajo sobre independencia judicial es precisamente comenzar a trabajar sobre buenas prácticas, traer a la mesa la conversación a los distintos, a los estados, pero también, digamos, con mucha fuerza a los poderes judiciales y a otros organismos de administración de justicia de los diversos países. Eso, levantar las buenas prácticas y no solamente las críticas que se pueden haber al sistema, permite a otros ayudar en una idea de colaboración mutua frente a cómo uno puede mejorar el sistema existente. Hoy día además tenemos que pensar en que también los sistemas de justicia pueden ser capturados por otros intereses y eso también es importante ir trabajándolo de forma oportuna. Me parece importante también sobre el tema de la protesta. Hoy día la violencia social tiene otras características que quizás no tuviera en el pasado y ha afectado tantos países como en el norte
en el norte global como en el sur. ¿Cómo desarrollar algunas de estas discusiones sobre protesta social y la forma y los contornos que ésta tiene? Me parece que es muy importante, dado este péndulo que se ha ido dando en la región hacia medidas mucho más autoritarias, es asegurar y abordar con mucha mayor claridad los lineamientos sobre protesta social y cómo contar de alguna manera con una colaboración técnica sobre el desarrollo de claros protocolos sobre el uso de la fuerza. No es que en ciertas situaciones no pueda haber uso de la fuerza en forma legítima de parte del Estado cuando hay destrucción masiva de bienes, por ejemplo, el transporte público. Pero ¿cómo desarrollamos aquello? Me parece que es importante, además, la invitación a otros tipos de actores para asegurar la protección también de los derechos humanos, en la elaboración de esos estándares, también con la participación de la sociedad civil, que son actores relevantes frente a la situación que hoy día se enfrentan en las Américas. Y eso tiene que ser en forma coordinada y no solamente simplemente con los, voy a decirlo, no solamente con los agentes del Estado, pero también con la sociedad civil. He tomado la decisión de plantear algunos temas como, en primer lugar, las debilidades y fortalecimiento de la Comisión. Uno, claramente, que se ha establecido aquí por todos nosotros, tiene que ver con el retardo procesal y la carga del trabajo. El financiamiento de la propia Comisión y el sistema en su conjunto. Dos ámbitos que deben señalarse. El retardo procesal está asociado no solo al trabajo de la propia comisión y su capacidad para tramitar la cantidad de peticiones, alrededor de 4.000 al año, y finalmente que van a admisibilidad cerca de 300. El retardo procesal tiene un impacto en la forma en que lo están haciendo también los estados, y lo están provocando los estados. Quizás una de las medidas que se pudiera considerar, como ya señalé, que en algunos casos, cuando hay medidas cautelares, que esos casos pueden tener una cierta prioridad precisamente por la gravedad de las violaciones, de lo que involucran, digamos, las violaciones que se nos presentan. De la misma manera, considerar como una posibilidad que aquellos que ya conocieron la primera parte de la admisibilidad del caso puedan seguir adelante con ello, de tal manera que no pueda haber ni deba haber un nuevo equipo que comience desde cero a poder investigar para hacer el informe de fondo. Esas son algunas de las ideas que me parece que pueden ser interesantes. Luego, el financiamiento. Por supuesto que el financiamiento es una cuestión central y esta es una forma de la búsqueda de financiamiento, pero que tiene que ser a partir de rendición de cuentas muy clara, de parte no solamente de quien lo entrega, sino que también de quien lo recibe. Y los plazos. En el retardo uno puede señalar también que los plazos tienen que ser cumplidos. Es decir, cuando un Estado finalmente no entrega las respuestas que debe pensarse como los sistemas domésticos, que ha precluido su momento para dar las respuestas adecuadas para agilizar los procesos. Quiero centrarme también ahora sobre la libertad de religión e inclusión. Creo que este es un debate que se viene dando no solo en las Américas, también en otras partes, digamos, del globo. Y aquí uno tiene que ser muy cuidadoso. La libertad de religión significa poder profesar una religión, pero que de ninguna manera podría afectar los derechos de ciertos grupos, de ciertas personas. Una de las cuestiones que, por lo tanto, que uno ha visto en dos ámbitos que son muy relevantes para la discusión hoy día es el ejercicio de la objeción de conciencia sin límite alguno en materias que podrían ser consideradas absolutamente básicas, fundamentales para la protección de los derechos de las mujeres. Puede en cualquier momento, en cualquier condición, ser ejercida la objeción de conciencia poniendo en riesgo la vida, la integridad física y psíquica de las niñas. Esa es una cuestión que debe ser abordada de una forma que tienda, digamos, a mirar todos los intereses que están en juego. Pero además también aparece la idea de una objeción de conciencia respecto a la educación sexual, en sexualidad, por ejemplo, para los jóvenes. Es una cuestión que nosotros no podemos dejar, digamos, de lado. Los niños y las niñas tienen el derecho a ser educados por sus padres y sus familias en sus valores, pero el Estado a su vez tiene la obligación concreta de entregarle las herramientas concretas para entender que están en un mundo diverso.
Pensar, por ejemplo, que padres pueden objetar de conciencia para que niños no puedan estar expuestos sobre el conocimiento de la diversidad sexual, el respeto frente al otro, de alguna manera niega la posibilidad del igual valor a las personas. Y me parece que respecto al tema migratorio es una cuestión absolutamente fundamental. Hoy día las capacidades que tienen en algunos casos son muy limitadas, la comisión, pero hoy día tiene que haber un trabajo colaborativo de carácter multilateral que tiene que promover la comisión, tanto con el ACNUR como el Alto Comisionado, con la OIM y también en el marco de la OEA. Algo que se ha señalado aquí, cuando se expulsa a los países o cuando hay una conducta expulsiva, no nos permite llegar a diálogo. Y lo que hoy necesitamos precisamente es poder llegar a acuerdos de tal manera de reducir la cantidad de personas que buscan mejores condiciones de vida en otros países, poniendo sus propias vidas en riesgo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero tocar solamente 4 puntos que me parece que son súper importantes. Uno es la promoción de los derechos humanos. Hemos dicho poco aquí sobre el rol que tiene la educación frente a la promoción de los derechos humanos. Y por ello yo precisamente ubiqué el tema de los niños y la forma en que uno tiene que asegurar que las nuevas generaciones entiendan el respeto irrestricto a los derechos de todas las personas en su condición, en sus diferencias. Y por eso planteo que una de las cosas que tiene que hacer y asegurar la Comisión es promover a través de la educación, y particularmente con las futuras generaciones, a través de los ministerios de educación, a través de las universidades, todas las instituciones educacionales. En segundo lugar, tenemos que fortalecer el sistema con diversos mecanismos. No hay uno solo, no hay recetas únicas. Hay diversas formas que uno tiene que pensar, no solamente en el castigo, sino que también en el acompañamiento, la colaboración técnica para asegurar el cumplimiento, si tenemos una tarea de seguir adelante. El tercero, que yo lo he mencionado y cada uno de nosotros lo ha hecho, tiene que ver con el diálogo. Los diálogos son internos también. Aquí hay diversas miradas sobre el derecho internacional y las apuestas. Hay temas en común. Pero ese diálogo interno tiene que ser genuino para que asegurar una agenda que realmente promueva los derechos humanos. Y tiene que haber un diálogo externo con los estados y también con las organizaciones de la sociedad civil. Y con la interdisciplinaridad. Creo que muchas veces el mundo del derecho se queda corto solo pensando y hablando entre nosotros en un lenguaje que no necesariamente podemos compartir con todo el resto de las comunidades. Y por último, la independencia, prescindiendo, y esa ha sido mi vida profesional, prescindiendo incluso de cuáles son los gobiernos de turno, siendo crítica para cuando en cada uno de los momentos que corresponda. Muchas gracias.